Agradecerles su asistencia. Un cordial saludo a todos los asistentes, tanto de manera presencial como quienes se conectan a través de streaming. En este segundo ciclo de la tercera jornada internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Proceso Penal, una mirada constitucional, legal y convencional, damos inicio con la ponencia que se brindará de manera virtual y que se ha denominado Actividad Probatoria y Criterios de Suficiencia para Decidir, a cargo del docente de la Universidad de Puerto Rico y Oxford, Inglaterra, doctor Carlos Concepción Castro, quien es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una maestría de la Universidad de Nueva York y otra de la Escuela de Derecho de la Universidad de Temple, con concentración en evidencia y litigación. Se unió a Pietranoni, Méndez y Álvarez, LLP, en 1998. Donde trabajó en litigios comerciales y de derecho laboral. En el 2000 comenzó a enseñar en la Escuela de Derechos de la Universidad de Puerto Rico y dirigió el programa de litigación. Su experiencia en la Facultad de Derecho incluye entrenar a estudiantes para competencias de litigación, así como enseñanzas de curso de investigación y redacción jurídica, injunctions y otros remedios especiales, evidencia, procedimiento civil y cursos relacionados con la litigación. También dirigió el Departamento de Investigación y Redacción Jurídica de la UPR, cofundó el programa Pro Bono de la UPR y se desempeñó como decano auxiliar de Asuntos Estudiantiles. El profesor Concepción Castro ha publicado trabajos en el tema de evidencia y dirige la Puerto Rico Trial Advocacy Competition, competencia de renombre en el circuito de competencias de destrezas de litigación. En 2009 se unió a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde enseña, entrena y dirige los asuntos relacionados con competencias de litigación. También ha sido profesor visitante en Golden Gate University School of Law, San Francisco, CA, y es miembro adjunto de las facultades de Stetson University School of Law, Florida, y de John Marshall Law School, Chicago, 2. También profesor visitante en Oxford, Inglaterra, en el programa de litigación comparada. Muchas gracias y bienvenido, doctor Concepción Castro. Este espacio es para usted. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y quiero saber que si me escuchan bien, espero. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Para mí es un gran orgullo poder participar por tercera ocasión en esta conferencia, en la tercera Jornada Internacional de Derecho Penal. Y debo decir que siempre para mí es un orgullo, aunque tengo que decir que no me causa tanta felicidad hacerlo desde tan lejos. En Inglaterra me gustaría estar mucho más en Cali, donde se come tan bien y se pasa tan bien con mis amigos de colombianos. Yo hoy vamos a hablar, voy a hablar y voy a compartir una presentación sobre el tema de la actividad probatoria y criterio de suficiencia para decidir, que no es otra cosa que hablar un poco sobre la evaluación y suficiencia de la prueba y las cargas probatorias, ¿no? ¿Qué tipo de prueba es la que se presenta para poder prevalecer con suficiencia en una causa de acción, en este caso criminal? Y antes de comenzar, bueno, pues habría que decir que las reglas procesales, ¿no? Las que seguimos para poder presentar evidencia, no existen en un vacío. De hecho, existen dentro de un concepto adversarial, por lo menos desde el concepto nuestro, el concepto penal lo vemos desde el punto de vista adversarial para que el juzgador, que típicamente es un jurado, lo pueda ver, entender, comprender y convencerse. Y aunque sea un tribunal por derecho, donde ya entonces hay un grado de expertise en el juzgador, porque pues, son abogados, aún así esas personas que juzgan el caso queden convencidos, ¿no? De que los hechos son ciertos, de que los hechos ocurrieron
y que pueden pasar a tomar una decisión de conformidad con la prueba que fue admitida. Y lo que digo que no existe un vacío, lo que me refiero es que las propias reglas no exigen, las reglas procesales no exigen que el proceso sea perfecto. De hecho, la prueba que se requiere no tiene que ser una prueba que cree una certeza absoluta o que cree una certeza matemática, objetivamente blanco y negro y convencido de forma total de que el evento ocurrió. Lo que se requiere realmente es satisfacción honesta del juzgador y que sea razonable, ¿no? Que no sea prejuiciada esa determinación de satisfacción en la convicción honesta de que el hecho en efecto ocurrió. De hecho, en Puerto Rico, siguiendo las determinaciones de Puerto Rico y siguiendo un poco lo que se establece a nivel de los Estados Unidos, lo que se dice es que para establecer un hecho en una controversia no se exige un grado de prueba que produzca absoluta certeza. O sea, que el propio sistema nos dice que esa certeza no tiene que ser absoluta. Las propias reglas crean en el proceso, se establece de forma inequívoca que el grado de calidad de la prueba necesaria para establecer la existencia de un hecho, pues es este asunto del estándar de satisfacción. Realmente la satisfacción está íntimamente relacionado con la calidad de la prueba, realmente, no ni siquiera está relacionado con la cantidad de la prueba. Y pues tampoco tiene que ver con el estándar que se aplica para la adjudicación de las cuestiones finales de un proceso. Y en Puerto Rico, pues voy a discutir los criterios de los estándares para determinar que un hecho en efecto ocurrió, pero en general se divide, cómo se verán estos estándares, se verán de conformidad a qué tipo de casos son. Así es que el caso civil se va a ver con un estándar que para determinar si el hecho ocurrió, que es diferente, ese peso, esa carga probatoria va a ser diferente si el caso es criminal o penal, donde la carga probatoria es mucho mayor. Bueno, dicho eso, déjame acá manejar la presentación. El concepto de suficiencia para determinar la veracidad de un hecho, pues hay que hacer el hincapié de que esto no es un asunto de admisibilidad. Es realmente un asunto del peso de la prueba al analizar los hechos admitidos. En otras palabras, el hecho de que la prueba tenga calidad o no tenga calidad es una discusión diferente a la discusión de la admisibilidad. Porque una prueba puede ser admisible siempre y cuando tenga pertinencia, y la pertinencia es un estándar bajo, muy bajo, se ve desde el punto de vista de razonabilidad. Y si tiene una relación directa o indirecta con los hechos que tienen que probarse, pues va a tener pertinencia. Y si tiene pertinencia, pues se admite. Y lo único que excluiría esa prueba es que haya una norma que a pesar de ser pertinente le excluya, como la prueba de referencia o la prueba de carácter o alguna otra regla procesal que excluya la admisión de esa prueba. Así que esto es una discusión diferente, ¿no? La prueba se admite y el estándar que debe ver el juzgador o el juez en el momento de esa admisión es un estándar realmente de pertinencia. Una vez admitido, pues ahora el asunto de la suficiencia en términos del peso de la prueba y el peso probatorio es un asunto que va más allá a determinar cuán buena es esa prueba, cuán buena es la prueba que se ha admitido, que ya pasó el sedazo de la admisibilidad, fue admitida, ya la puedo considerar, y al considerarla, ahora la pregunta es si hubo suficiencia para yo entender que he sido persuadido. Así es que el principio del peso de la prueba se convierte entonces en un asunto de persuadir al juzgador.
con esa prueba que ya ha sido admitida. El peso de persuadir, pues típicamente lo comparo o se compara, debo decir, con el peso de producir. Y son dos pesos diferentes, ¿no? La prueba que se admite debe ser suficiente para persuadir al juzgador. El peso de persuadir al jugador recae, como se sabe, en la parte reclamante o actora. Es esa parte la que ha iniciado la acción, quien ha movido la maquinaria de la justicia, ¿no? Y quien ha movido el sistema. Y por tanto, es quien solicita un remedio judicial como parte actora inicial. En los procesos civiles, esa parte, pues eso corresponde al demandante, a la parte reclamante. Pero en el caso del Ministerio, de los casos penales, debo decir, es al Ministerio Público a quien le toca esta carga de persuadir con arreglo con los estándares correspondientes que les puedo decir ya en un segundo, pero el Ministerio Público es quien único tiene una obligación de persuadir en un pleito. En otras palabras, lo que quiere decir eso es que el Ministerio Público tendrá que presentar suficiente prueba como para convencer que los hechos en efecto ocurrieron, que son ciertos, tienen credibilidad y hay suficiencia para concluir que ese hecho es correcto. Eso implica que como el peso que recae únicamente sobre el Ministerio Público, pues eso implica que sobre la defensa no recae esa obligación. La defensa puede tener una obligación con relación a otras cosas de forma estratégica, pero de forma jurídica, hablando en términos jurídicos de lo que son las obligaciones de ley, pues la defensa no tiene que realmente rebatir nada. Lo que tiene que hacer es esperar a ver si el Ministerio Público logra llegar a esa satisfacción suficiente como para persuadir al jugador que el evento en efecto ocurrió. Claro, eso decirlo así en el vacío, pues es muy fácil. Cuando uno tiene pues, la libertad de una persona está involucrada, pues hay veces que la defensa tiene que meterse un poco más y sí tratar de persuadir también. Pero esos son temas de litigación, no son temas necesariamente de la prueba. Entonces, en el peso de persuadir, vamos a ver que hay dos elementos importantes. El primer elemento es el quantum, que es un latinaco, que lo que significa es cantidad. Y este quantum, nosotros acá en Puerto Rico, pues le llamamos quantum o le llamamos estándar, son sinónimos. Y de lo que se habla es de cuál es el estándar o cuál es el quantum requerido para probar que en efecto el hecho ocurrió. En otras palabras, qué es lo que se requiere, qué calidad se requiere, qué mínimo se requiere para persuadir a ese jugador de que en efecto el evento ocurrió. Y ese quantum pues, es diferente dependiendo del tipo de pleito que sea. Pero también el peso de persuadir también va a determinar quién es la parte que pierde si el tribunal determina que no se cumplió con el quantum. Entonces, aquí es que viene la obligación que tiene el Ministerio Público de tener que llegar a ese quantum, a ese mínimo, a ese estándar mínimo, para probar con la prueba que en efecto el evento ocurrió, ¿no? Entonces, si no lo logra, si el jugador dice esto no fue suficiente, pues entonces tiene que perder, porque no llegó a ese estándar. Por otro lado, y esto lo traigo como un comentario adicional, porque es parte de los pesos de prueba, está el peso de producir. Yo no voy a hablar mucho más sobre el peso de producir que lo que le voy a decir ahora, que este es un peso que tiene que ver con la cantidad de producción que se necesita, ¿no? Y esto recae sobre la parte que debe ofrecer suficiente prueba para cumplir con elementos de la causa. Así que, por decir un ejemplo, si el delito que se ha imputado es el de asesinato y inconsecuentemente sobre cuál es la jurisdicción, en el asesinato siempre tiene que morir alguien, ¿no? Así es que es un elemento de la causa demostrar que alguien murió.
Esa prueba habría que traerla y si el Ministerio Público trae toda la prueba, qué sé yo, la prueba de motivación y cómo había odio entre las partes y trae cómo compró un arma o cómo adquirió un arma y trae cómo se preparó y cómo disparó, pero nunca trae la prueba de que en efecto alguien murió. Así que falló, el Ministerio Público ahí falló con su peso de producción. O sea, que no trajo la prueba que demuestra uno de los elementos que tiene que demostrar. Entonces, si se falla con el peso de producción, lo que procede entonces es la desestimación de la causa. Las partes tienen que cumplir con su peso de producción. Pero eso no tiene que ver, es una conversación paralela con relación al asunto de persuadir, porque uno puede presentar toda la prueba para todos los elementos y aún así no persuadir al juzgador, no convencerlo de que en efecto esos hechos ocurrieron y por ende no llega al estándar requerido mínimo para probar el caso. Entonces, ¿cuáles son esos estándares? El estándar quantum requerido, yo le voy a hablar de los 3 de mi jurisdicción, que son los 3 que existen en Puerto Rico y son los 3 que se han utilizado igualmente en los Estados Unidos a nivel federal y en casi todos los estados. Y hablo primero del más bajo. El primero es la preponderancia de la prueba. Este estándar es para casos civiles. Y este es un estándar bajo que realmente la definición es múltiple. Los tribunales casi todos los años recibimos una definición diferente. Pero yo le voy a decir que la mía favorita es que la preponderancia de la prueba es tener la certeza de una balanza. La prueba está ahí y hay una balanza y entonces la balanza se inclina una gotita hacia pensar que el hecho ocurrió y ya eso es suficiente para poder concluir que el hecho ocurrió. Así es que es lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha llamado el 50% más 1. Ese es el estándar mínimo para probar que un hecho ocurrió, para demostrar que hay una satisfacción con la veracidad de lo dicho. Esto es un criterio bajo criterio de probabilidad. O sea que es probable que haya ocurrido ese hecho. La ocurrencia de ese hecho es más probable que la no ocurrencia. Ven, entonces este asunto de la probabilidad es un asunto realmente bajo que se da desde un punto de vista altamente subjetivo. Todos los estándares son altamente subjetivos, pero este da una amplitud adicional porque es un estándar que realmente que probablemente pasó. Y ya eso es suficiente para demostrar que el evento en efecto ocurrió en ese pleito civil. Hay un segundo estándar que se da en Puerto Rico que se llama el estándar de la prueba clara, robusta y convincente. Este es un estándar intermedio entre la preponderancia de la prueba civil y el estándar criminal. En este de prueba clara, robusta y convincente, se ha reservado para pleitos donde se alega fraude de algún tipo. Son pleitos que son civiles, pero que inciden de alguna forma con derechos individuales de las personas. Y entonces, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, se ha utilizado con alguna regularidad para pleitos tales como los casos disciplinarios de abogados, donde se alega que el abogado ha actuado de forma fraudulenta en contra de sus clientes, donde ha habido imputaciones del derecho al voto que se ha ejercido de forma ilícita. En casos de expatriación en los Estados Unidos, se ha utilizado este estándar en casos donde se ha querido expatriar a algún ciudadano. En casos de difamación, donde la base es el fraude, ¿no? Porque es la mentira en contra de una persona. En intervenciones involuntarias en hospitales psiquiátricos. Este estándar de prueba es más riguroso que la preponderancia de la prueba, requiere más, y esto es un estándar que se creó desde 1920, ya se viene usando en Puerto Rico, y se copia. Nosotros nos copiamos de la jurisprudencia norteamericana que data anterior al 1920,
Y ninguno de los dos tribunales, ni los de Estados Unidos ni de Puerto Rico, ha podido dar una buena definición. De hecho, el Tribunal Supremo lo que ha dicho sobre qué significa este estándar es que es confuso. Es confuso y es difícil de definir, solo que para estar convencido de que el hecho ocurrió, pues con una mayor certeza que una preponderancia de la prueba. Así es que se usa realmente para asegurarse de que la prueba es mejor, más sólida que la que se puede probar en un caso ordinario civil. En Puerto Rico hace un par de años, bajo una definición que a mí me gusta mucho, que es que se necesita prueba que cree un convencimiento perpetuo de que en efecto eso ocurrió. Bueno, entonces llegamos al tercer estándar, que es el que más nos importa aquí, que es el de más allá de dudas razonables. Este es un estándar de prueba que es el más alto requerido en pleitos criminales, no es la mera duda, como se ha dicho extensamente en las interpretaciones de este estándar, es una duda que sea razonable, mirando la totalidad de la prueba, haciendo un análisis concienzudo. Se ha hablado de que ese análisis debe ser hecho en una mente que no tiene un ánimo prevenido, ¿no? Lo que se ha dicho es que es capaz de producir una convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido de que en efecto el evento ocurrió. Este es el estándar más alto que hay en la jurisdicción judicial puertorriqueña y norteamericana. Este es el estándar donde básicamente hay que probar el hecho con un altísimo grado de certeza del juzgador. Entonces, sobre esta duda, que es también igualmente muy complicada de comprender, lo que ha dicho un tratadista que me gusta mucho, que se llama McCormick, un norteamericano erudito, que lo que ha dicho es que esto es tan fácil como enseñar a aprender bicicleta, a correr bicicleta. Esto uno lo ve y uno está convencido o no está convencido más allá de dudas razonables. Se ha dicho que no es meramente una duda posible, tampoco, sino que existe una duda razonable cuando después de un análisis y un análisis que incluya la comparación de toda la prueba, pues entonces hay un convencimiento de que en efecto el evento ocurrió. Puede haber unas dudas que no implique el que no se cumpla con el estándar. O sea, que puede haber unas dudas, pero las dudas pues, tienen que ser dudas que surjan de esa prueba, son dudas razonables, y ahora este estándar, para que el hecho quede probado, tiene que ir más allá de esa mera duda. Y a pesar de esas dudas, aún así estoy convencido de que el hecho ocurrió. Así es que el Ministerio Público tiene este altísimo estándar para cumplir con su obligación de probar el caso. Y para que puedan cumplir con su obligación, se requiere que la prueba que se presente sea suficiente, capaz de producir esa convicción moral de la que hemos hablado. Si no, no debe ser admisible. Este mismo señor McCormick ha dicho que la justificación para un estándar tan alto criminal es que se quiere imponer al Ministerio Público un estándar donde se asegure de presentar su mejor evidencia, donde se asegure de presentar sus mejores argumentos y donde se asegure de que los hechos, aún los más mínimos hechos, queden realmente probados sin que el juzgador tenga dudas de su ocurrencia. Porque es mejor, y aquí es una frase que ha sido utilizada muchísimo por los tribunales, es mejor tener a una persona inocente, una persona culpable, libre, que tener a un inocente en la cárcel.
Así que para tratar de justificar ese pensamiento, pues se le impone este alto nivel de quantum al Ministerio Público. Entonces, esto crea unas preguntas, porque la primera pregunta es, bueno, pues ya sé que tengo un estándar alto, pues me tienes que permitir presentar toda la prueba necesaria, qué cantidad de prueba puede hacer eso, cuántos testigos tengo que presentar para poder demostrar un evento. Una persona o una parte, debo decir, que presente más evidencia que la otra, debe prevalecer, o eso no importa. Y la regla, tratando de hacer énfasis en el hecho de que lo importante es la calidad, en el sistema lo que se ha dicho es que la cantidad de testigos o la cantidad de prueba pues es de poca consecución, no tiene una gran, no debe tener impacto. Al hacer eso hace varias determinaciones, ¿no? Lo primero es que hay la evidencia, hay que verla si es directa o indirecta. Yo le voy a explicar ya, o sea, sé que tienen ese conocimiento, pero ya hablaré sobre la prueba directa o circunstancial o indirecta. Pero la reglamentación indica que la evidencia directa de una sola persona que merezca entero crédito es prueba suficiente para probar cualquier hecho, no importa cualquier sea el hecho. A menos que haya una ley que diga que se necesita corroboración, que pues, no sé si en Colombia eso es así, pero en Puerto Rico son cada vez menos los delitos que requieren corroboración, y hay una nueva vertiente de juristas que entienden que la prueba de corroboración pues, debe ser eliminada, punto, que lo que tiene que haber es prueba robusta y prueba que convenza, que sea suficiente para persuadir. Pero todavía hay leyes que requieren corroboración, que una sola persona no puede ser suficiente. Así que, pero en ausencia de eso, pues el que una sola persona merezca credibilidad ya es suficiente para probar el hecho. Así que con el hecho de que yo le crea a esa prueba directa es suficiente. En procesos criminales, el único testigo puede ser perjudicado, la llamada víctima, y aunque no sea perfecto ese testimonio, o sea, puede ser que tenga deficiencias, haya áreas en las que el jugador diga yo no le voy a creer esa parte, pero puede haber otras que sí, y con esas que sí le creo, haya suficiencia para determinar si el hecho ocurrió o no ocurrió. El jugador no tiene obligación de decidir de acuerdo tampoco con las declaraciones de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra un número menor. Eso lo que implica es que no es una competencia de cantidad, es una competencia de calidad. Se requiere, evidentemente, que haya suficiencia en la producción, como hemos hablado, y una vez se ha producido toda la evidencia para cumplir con todos los elementos, pues lo que es necesario ahora es que, y respectivo del número de testigos que se presenten, que esa calidad sea suficiente para lograr llegar al estándar. Acá en el Comité Asesor de los Procedimientos Evidenciarios, en Puerto Rico se ha establecido que la evaluación de la prueba no es un ejercicio cuantitativo, sino cualitativo. Y se aquilata cada testigo, que incluye, entre otras cosas, la naturaleza creíble del testigo, su comportamiento en el salón de sesión, la impugnación, cuán efectiva fue esa impugnación, y al final del día lo determinante es la calidad del testimonio sin considerar la cantidad de testimonio. Sobre la prueba circunstancial versus la prueba directa, bueno, la regla es bastante sencilla, ¿no? En el sentido de que la prueba directa es una prueba que uno escucha del testigo y pues uno la cree o no la cree. O sea que no hay que hacer inferencias para que se pruebe el hecho. O sea que si el testigo dice presta un testimonio, como por ejemplo que vio al acusado apuñalar a una víctima, y ese hecho es creído por
por el juzgador, en otras palabras, observa al testigo, observa cómo dice las cosas, o sea, que observa el comportamiento en la silla, escucha el contrainterrogatorio, la impugnación que se le hace sobre su credibilidad, y al final del día lo que dice es, yo le creo a esa persona cuando dice que vio apuñalar a la víctima. Bueno, pues ese dato ahora ocurrió para fines jurídicos, ese dato ocurrió porque el juzgador lo creyó. Eso lo que significa es que el acusado apuñaló en efecto a la víctima. Y la determinación sobre ese hecho es concluyente de ser creído. En otras palabras, ya el juzgador lo creyó, ese evento ocurrió. La prueba circunstancial, por otro lado, lo que tiende a demostrar es un hecho diferente al que se establece. O sea que se requiere que haya un hecho, lo que se le llama el hecho base, y en ese hecho base se establecen unos hechos particulares, pero esos no son los hechos que se quieren demostrar. Lo que se quiere demostrar realmente es un hecho concluido, que las circunstancias apuntan favorablemente a hacer esa inferencia. En otras palabras, como por ejemplo, decir que después de que el acusado, después que ocurrió el evento, el acusado se fue de la ciudad, ¿no? Se fue, apuñaló y se fue de Cali. Y la evidencia es que se fue. Bueno, la inferencia es que los culpables típicamente huyen. Y eso es lo que las personas entienden como correcto. Así que podría ser válido que se concluya que el acusado apuñaló a la víctima. Hay otras pruebas circunstanciales mucho más sencillas y mucho más directas que esas, como por ejemplo que cuando llegamos todos a la conferencia estaba todo seco, estaba todo bellísimo, pero cuando salimos estaba todo mojado, aunque no estaba lloviendo. La diferencia es que cuando los patios se mojan, los lugares se mojan, es porque llueve, ha llovido, y aunque yo no haya visto la lluvia, pues al verlo todo mojado puedo hacer la inferencia deseada, que es que mientras estuvimos todos metidos en el cuarto, escuchando la conferencia, llovió. Aquí la diferencia entre ambos, entre la prueba de evidencia directa y circunstancial, es un principio axiomático, en otras palabras, es un principio que no ha sido explicado porque el principio se ha establecido con suficiente lógica o explicación detallada, sino que se entiende que es un principio que todo el mundo debe presumir correcto. Y el principio es el siguiente. Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o evidencia circunstancial. Lo que importa es que la evidencia sea creída por el juzgador. Si la prueba es creída por el juzgador, ya es suficiente para probar ese hecho, irrespectivo de que haya llegado de forma directa o circunstancial a la creencia del juzgador. Eso que implica es un precepto, ¿verdad? Donde se pone de manifiesto un postulado de que la evidencia directa es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Y eso es un poquito una contradicción en términos de lógica de sentido común, porque las personas prefieren escuchar prueba directa y pasar juicio sobre la prueba directa. Y la realidad es que la prueba directa puede ser mucho más útil porque es mucho más fácil probar los hechos de forma directa que de forma circunstancial. Así que es mucho más fácil demostrar que alguien habló por teléfono y dijo XYZ porque los escuché hablando, los escuché hablando, que traer una factura de teléfono con una fecha y una cantidad de minutos de una llamada telefónica para inferir que esa llamada se generó y que fue sobre un tema XYZ. Pues ambos pueden probar el hecho de la conversación, pues se pueden hacer las inferencias correspondientes cuando el asunto es circunstancial, pero no hay duda de que la prueba directa instintivamente parece ser mejor. Y la realidad es que los fiscales, ¿no? El Ministerio Público por lo general
trata de traer prueba directa al tribunal y la circunstancial realmente lo que hace es corroborar esa prueba directa, ¿no? Así es que, pues, puede tener uno un asesinato donde, voy a dar un ejemplo de un asesinato que se está dando en mi país en el último mes, donde este boxeador de relativa importancia era un futuro boxeador tenía una mano derecha que aparentemente era de oro y con una velocidad tremenda y pues todo el mundo lo seguía. Con el único problema de que estaba casado con un hijo y tenía un amante que quedó embarazada y pues la fiscalía dice que en un esfuerzo por no perder a su esposa, mató a su amante y la tiró por un puente. Bueno, la fiscalía tiene unos videos que se ven muy mal, que se ven unos videos de seguridad, que se ven unas sombras, parece ser que alguien tira algo de algún sitio, pero no se ven las caras. La fiscalía tiene una prueba circunstancial de que el celular del acusado estuvo por el área en ese momento. Tiene la prueba de que su vehículo fue visto en un área cercana por una cámara de seguridad. Esa prueba está chévere, pero él hizo todo ese crimen, supuestamente, con este amigo que lo acompañó e hizo el crimen con él. Y el amigo está cooperando con la fiscalía, con el Ministerio Público. Y pues toda esa prueba circunstancial es buenísima, pero lo que todo el mundo en los comentarios y lo que se decía en el país era, bueno, todo eso está chévere, pero todavía nadie lo ha puesto en la escena. En otras palabras, había un reclamo por prueba directa. Evidentemente esa prueba directa llegó por testimonio del amigo que estaba junto con él en el carro. Pero esta es la realidad jurídica. La realidad jurídica es que si con esa prueba circunstancial se puede demostrar el evento de que estuvo allí, de que la tiró por el puente y es creída por el juzgador, pues eso va a ser tan suficiente como que venga el cooperador a decir yo lo tiré por el puente, yo tiré a esta muchacha por el puente junto con el boxeador. En fines jurídicos, da lo mismo. Entonces, esta distinción puede, como digo, puede tener aún mayor importancia si de alguna forma se puede demostrar el Ministerio Público o la defensa. Pero esto es principalmente con problemas que pueda traer el Ministerio Público en un caso criminal. Si puede uno concluir que el Ministerio Público tenía disponible diferentes tipos de evidencia para demostrar el mismo evento y selecciona una prueba que no es tan sólida como otras que tiene disponible, pues aquí se crea una doctrina que es la doctrina de la prueba primaria versus las pruebas secundarias. Esta doctrina establece que si ha habido una prueba primaria que es la de mayor peso y hay disponible una prueba secundaria que es la de menor peso, debe mirarse con sospecha por el juzgador la evidencia secundaria cuando se pudo haber presentado la primaria. Esa premisa es una premisa que en nuestra jurisdicción está redactada, es reglamentaria, es una premisa que ha sido fuertemente criticada por los abogados, particularmente por los ministerios públicos, porque hay un aspecto también estratégico. Hay veces que la prueba que se selecciona porque esa es la prueba con la que quiero hacer mi versión de los hechos. Y no necesariamente porque me afecte la que para ojos de otros podría ser la mejor. Así que para que se dé esta doctrina tienen que ocurrir varias cosas. Esencialmente hay una admonición, ¿no?, al juzgador respecto a la apreciación que debe hacerse a base de un criterio respecto a la calidad de la prueba, ¿no? O sea que, en otras palabras, es una regla complicada porque primero tiene que saberse que existen diferentes piezas de evidencia para el mismo hecho. Pero además de eso hay que empezar a pasar juicio de calidad. ¿Por qué una es mejor que la otra? ¿Cómo se determina que una es mejor que la otra? ¿Quién determina eso? ¿Basado en qué tipo de oferta para ese tipo de prueba? ¿Por qué es que se puede determinar por un juzgador
o por el juez, debo decir, que una tenía mayor peso que la otra, o mayor elemento para convencer a un jurado o al jugador que la otra. Entonces, como esa es la base, pues crea unos problemas realmente intelectuales con relación a la prueba, porque se convierte en un asunto subjetivo al final del día. Así es que tiene que sobrepasarse ese escaño primero, de cómo vamos a analizar esta prueba. Y segundo, lo que llama es a mirar con escepticismo, ¿no? Mirar con sospecha la prueba que no se presentó, queriendo decir realmente qué. Queriendo decir que, bueno, pues entonces debo presumir que la prueba que no se presentó porque le afectaba a la parte, y insisto, Ministerio Público, porque el principal afectado por esto es el Ministerio Público, pero afecta a la parte oferente. En otras palabras, no lo presenté porque me duele. Hay algo que está chévere y que está bueno para presentar ese hecho, pero algo tiene esa prueba que me perjudica. Pero no sabemos qué es lo que perjudica. Así que lo que llama esta doctrina a hacer es meramente decir, mirarlo con sospecha, pero tampoco no hay claridad con relación a cómo es que se va a mirar esa sospecha, en qué consiste esa sospecha, qué es lo que se supone que iba a decir esa prueba. Entonces, abre una caja de Pandora con relación a especular. Y si algo debe estar fuera de los tribunales es la especulación, ¿no? Aquí los elementos deben probarse con certeza, no con especulación, y hay un poco de un llamado a hacer eso por parte de esta doctrina. De hecho, hay un jurista puertorriqueño de mucho renombre y me parece que ha estado en Colombia en el pasado, se llama Ernesto Chesa, y ha sido citado por otros grandes juristas como Enrique Vélez, donde básicamente lo que han dicho es que lo que hay que tomar con cautela o sospecha es la propia normativa, porque la normativa no tiene mucho sentido. De hecho, lo que ha habido es un llamado para la eliminación o modificación de este tipo de doctrina. Pero la realidad es que quería traerlo a colación porque en efecto, en nuestra jurisdicción, la supresión voluntaria por parte de un fiscal de la prueba más fuerte y satisfactoria, estando en aptitud de ofrecerla, ¿no? Pues es un elemento para que el juzgador tenga con sospecha la otra prueba que no se... Bueno, esto sobre la suficiencia de la prueba, yo quería dejar unos minutos porque me dijeron que era entre 40 y 45 minutos y creo que llevo como casi 40. Así que, pero quería dejar 2 o 3 minutos para ver si había algún comentario o alguna pregunta o algo que quisiera hacer el grupo. Gracias, doctor. ¿Hay alguien en medio del recinto que desea hacer alguna pregunta al doctor Concepción? Doctor, no tenemos preguntas. Entonces, no sé si desea continuar estos 5 minutos para finalizar la ponencia. Bueno, no. Realmente lo que debo decir, quizás como pensamiento final, es que el asunto de la suficiencia de la prueba o el quantum de la prueba, al final del día, pues es un asunto que está tan entrelazado con las estrategias y los tipos de elementos que se tienen disponibles o con los que se tienen que cumplir, que convierte esto en un ejercicio de casi caso a caso. Es un ejercicio que, te lo tengo que admitir, es un ejercicio tan subjetivo y tan de persona a persona que es invariablemente es cuestionable. O sea, un juez puede tomar una decisión de que un caso le convenció más allá de dudas razonables y el juez de la próxima sala puede decir, a mí no. Así es que la falta de un criterio formulado y específico, pues evidentemente puede crear unos problemas aparentes en la justicia. Pero al final del día, por eso es que todo este asunto del quantum comienza la discusión con decir, sabemos que no somos perfectos, sabemos que esto no es un asunto de certeza matemática porque no lo puede ser. Esto es un asunto de mucha subjetividad, es un asunto donde realmente
cada juez que es llamado, ¿no? Se le pone la toga por una razón, ¿no? Es llamado a tomar esta decisión. Es llamado a tomar la decisión de si hay una suficiencia dependiendo de la calidad de esa prueba que se ha presentado para demostrar cada elemento de las causas que tiene ante sí. Pero nada, me despido entonces y les deseo muchísimo éxito a todos en esta jornada de Derecho Penal.